Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, es el último capítulo. 3 veces nuestro Señor pregunta a San Pedro: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Dice: sí, Señor, sí, Señor. Y la tercera vez San Pedro está un poco triste, dice: tú sabes que te amo. Y nuestro Señor dice: pasea mis ovejas, pasea mis corderos. Los santos padres de la iglesia que explican el Evangelio dicen es para reparar las 3 negaciones. Cuando San Pedro el jueves, la noche de jueves a Viernes Santo, negó 3 veces a Cristo, y bien aquí repara estas negaciones y lo mantiene en su función de jefe de los apóstoles. ¿Y por qué se escoge esta lectura del Evangelio para aplicar a San Pío X? Porque ustedes saben que Pedro continuado es el Papa, o el Papa es Pedro continuado. Dios puso un orden en la iglesia y este orden es el siguiente: el Papa es Pedro continuado, los apóstoles son los obispos son los apóstoles continuados. Ahora, ¿qué deben hacer los sucesores apóstoles y Pedro? Y bien, deben comunicar la fe, la doctrina sana y no ideas personales. En la medida que cumplen con su deber, qué maravilla; y en la medida que no cumplen, qué desgracia. Bien, Dios en su misericordia en el inicio del siglo XX dio a la iglesia un papa extraordinario, José Sarto, de una familia humilde, de una familia pobre. Nació en 1835, murió en 1914. Empezó realmente todo de cero, de una manera humilde. Se fue vicario, párroco, director espiritual del seminario, canónigo, obispo, cardenal patriarca de Venecia, y finalmente en 1903 fue escogido papa. Cuando escuchó la primera vez en cónclave su nombre, empezó a reírse diciendo: se burlan de mí, yo papa, no es posible, hay gente más capaz que yo. Entonces él nunca buscó puestos, sino que rechazaba cada vez que participaba y lo obligaban a subir. ¿Y por qué? Porque el que busca significa no quieras, es otra cosa. El que no busca y lo promueven hace la voluntad de Dios. Entonces fue papa durante estos años de 1903 a 14, hizo una reforma extraordinaria. Fue el más grande reformador, verdadero reformador de la iglesia en el siglo XX. Hizo muchas cosas, no puedo hablar de todas, pero vamos a hablar de unas cuantas. Primero, bien abrió la mesa santa, el comulgatorio, a los niños. En esta época, como hoy, daban la comunión a los niños a las 10, 11, 12, 15 años. Él dijo: no, es un error fatal. Suplico a los padres, madres y familias sacerdotes que hagan entrar Jesús, nuestro Señor, en el corazón de los niños antes que el demonio. Una vez que el niño tiene uso de razón, sabe distinguir el pan eucarístico, cuerpo de Cristo, del pan normal, y bien que comulgan, claro, conociendo los rudimentos de la fe y prometiendo que van a seguir su formación cristiana. Miles de niños escribieron al Papa cartas de agradecimientos, entre ellos Monseñor Lefebvre, de hecho le escribió cuando era niño chiquito, así pudo comulgar. También hizo el catecismo. En un rato voy a hablar más de esto. Dice: bien, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la fe, por la ignorancia religiosa. ¿Y qué diría hoy? Reformó la música sacra, hacía cualquier tipo de música en la iglesia. Dijo: no, canto gregoriano y polifonía, nada más. Reformó el derecho canónico. Los derechos de la iglesia estaban en varios libros. Durante años y años trabajó él y después su sucesor para sintetizar, sacarnos el libro maravilloso que se llama El Derecho Canónico. Luchó contra los que querían reformar la iglesia, se llamaban modernos, querían modernizarse.
Gente, dice, sin conocimiento serio en filosofía y teología, se hacen pasar por los reformadores de la iglesia. Ellos mismos se llaman modernistas, quieren modernizar la iglesia, cambiar la fe, cambiar la moral, cambiar todo desde dentro. Eso no es posible. Por eso San Pío X dice, bien, el modernismo es la cloaca de todas las herejías. Condenó el modernismo, tomó medidas muy estrictas en los seminarios, universidades, para que no intoxiquen a los jóvenes que estudian para el sacerdocio, futuros sacerdotes, obispos y papas. E hizo muchas otras cosas. Por desgracia, el modernismo, frenado un momento, en los años 30, 40, 50, levantó la cabeza. Y él mismo, antes de morir, habló de una asociación clandestina dentro de la iglesia para cambiarla, clandestina, secreta. Y hoy estamos viviendo el resultado del orgullo monstruoso de esos hombres que querían reformar la iglesia según sus ideas, sus caprichos, y no según la mente de la iglesia. Una verdadera reforma no consiste en cambiar todo. Consiste en ver lo que hicieron los santos, fielmente comunicar lo que han transmitido, y si se puede mejorar algo, mejorar, y punto. Una reforma verdadera significa mayor amor de Dios, mayor amor del prójimo, cumplimiento de los mandamientos, vivir una vida cristiana seriamente, aplicar el Evangelio en su vida, vivir en estado de gracia, de santidad, tener Cristo con el Padre y el Espíritu Santo en su corazón, por la fe, esperanza, caridad y gracia, y no el demonio por el pecado mortal. Casarse por la iglesia, conocer su fe, vivir según esta fe. Esta es una reforma. No cambiar las cosas y poner música rock, no sé qué, en la iglesia para hacer bailar los jóvenes. Eso es ridículo. Esto no salva, al contrario. Sí podemos afirmar que San Pío X fue el más grande reformador, el Papa del siglo XX. Por desgracia, dije, estos herederos de los modernistas, cloacas de los herejías, condenados por la encíclica Pascendi, Pastoral en la Guerra del Señor, les aconsejo leer las primeras páginas, vale oro. Y bien, los discípulos de esos modernistas trabajaron bajo del agua con el nombre de la nueva teología, Nouvelle Théologie en francés. Todos fueron condenados por Pío XII. El Papa Pío XII condenó en su encíclica Mystici Corporis, y bien dice, hay teorías que socavan la base de la fe católica, que ponen en duda todo. Por ejemplo, el padre Yves Congar, el gran teólogo dominico francés, que tuvo una influencia enorme sobre Vaticano II, sus textos, y bien había sido condenado al punto que no podía dar ni siquiera una conferencia. El gran teólogo alemán Karl Rahner, condenado por sospechoso de herejía, a tal punto que el Papa Pío XII quitó a los obispos alemanes el derecho de darle el imprimatur a sus libros, el sello de la iglesia, es decir, no es segura esta doctrina, etcétera, etcétera. Y por desgracia todos estos teólogos con talento, sí, pero con ideas falsas, y hoy pagamos las consecuencias, bien, fueron llamados por Juan XXIII al concilio, y fueron muchos de ellos redactores de los documentos. Los redactaron de manera ambigua, y ellos mismos dijeron, redactamos los documentos de una manera ambigua, con un lenguaje liberal moderado, más tarde sacamos las consecuencias. Y más tarde después aplicaron el concilio para llevarnos a la catástrofe actual, a tal punto que los pueblos católicos hoy están en apostasía. Europa, ni hablar. Y las Américas, hispanoaméricas, invadidas por el cáncer de las sectas, de la falsa teología, de la falsa liberación, y ¿en qué quedamos? Todo esto fueron los frutos de del pensamiento de los modernistas,
que San Pío X había alertado, condenado, frenado. No le hicieron caso. Y curiosamente, en los documentos de Vaticano II, que es gordo como una Biblia, ni siquiera una sola vez citan al Papa San Pío X. Papa canonizado santo, ni siquiera una sola vez fue citado en los documentos del concilio. Significa que los redactores de esos documentos no lo leían, lo detestaban. ¿Y por qué Monseñor Lefebvre dio este nombre de San Pío X como santo patrono a la fraternidad sacerdotal San Pío X? Me dijo, San Pío X defendió la fe íntegra católica y bien sufrió también muchísimo, fue calumniado a muerte por esa gente. Son especialistas, ¿eh? Cuando alguien no está a su lado, lo humilla, lo calumnia, lo menosprecia, etcétera, etcétera. Y bien, si por defender la fe y la sana doctrina uno es calumniado, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, como dice San Pedro en su carta, si los paganos los insultan, los calumnian por ser de Cristo, bendito sea Dios. Pero cuidado que no los insultan por fechorías que hacen, pero si los insultan por ser de Cristo, bendito sea Dios. Mire la oración de la iglesia de la misa del San Pío X, dice, oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, llenaste a San Pío, sumo pontífice de celeste sabiduría y apostólica fortaleza, concede propicio que siguiendo sus normas y ejemplos consigamos los premios eternos. Entonces Dios escogió a San Pío X para defender la fe católica de un lado, defenderla contra los errores, lo que hizo de manera valiente, y instaurar todas las cosas en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el Señor, Cristo es el Verbo encarnado, Cristo es Dios hecho hombre. Y bien, si seguimos a Cristo, estamos seguros de estar en el bien. Mire los pueblos hace unos 200, 300 años que ya no quieren seguir a Cristo, pero la filosofía de las luces del siglo XVIII, bien, la filosofía más bien de tinieblas. Siglo XVIII fue un siglo catastrófico, guiado por un montón de sofistas, de mentirosos, con talento literario, pero superficiales, mentirosos y viciosos. Y bien, su fruto dio primero la guillotina, la revolución mal llamada francesa, que masónica anticristiana, después revoluciones de donde quiera. Y después se eliminaron de la vida de los pueblos cristianos todo lo que era de inspiración del Evangelio para poner ideas falsas. A tal punto que hoy estamos en el relativismo absoluto, que quiere casar hombre con hombre, que la que debería defender a sus hijos como una leona va a hacerse abortar, matar a un niño en su propio seno. A esto llegamos. Entonces aquí San Pío X quiso instaurar todas las cosas en Cristo. Y cuando las cosas están instauradas, recapituladas en Cristo, el pueblo saca provecho. Por ejemplo, en el siglo XIX, por los años 1870, Gabriel García Moreno, presidente católico de Ecuador, reformó tanto el pueblo, lo hizo educar en la fe católica de tal manera que cuando construyó una cárcel, digamos, católica, con ventanas, con árboles, algo humano, y bien, no había ningún preso a poner en la cárcel. ¿Por qué? Y porque la gente bien educada, formada, respetaba los mandamientos. Y al respetar los mandamientos, respetaba los derechos humanos. Hoy nos hablan mucho de derechos, pero derechos sin mandamientos, derechos sin fe. ¿De dónde saca su fuerza? Los revolucionarios quitaron las dos tablas de los mandamientos, pusieron los llamados derechos humanos. Lo bueno que tiene su maestro, lo sacaron de la civilización cristiana, y los falsos de ellos, pero mezclados, intoxica. Entonces, San Pío X quiso instaurar todas las cosas en Cristo, y Dios lo llenó de sabiduría y apostólica fortaleza. Lo llenó de una sabiduría, realmente. Él dice, mi política es seguir Cristo, no las cosas humanas. Cuando un papa, un obispo, un concilio, un sínodo no se atreve a proclamar claramente la fe católica por lo que dirán los no católicos, bien, estamos en la ruina. Y es lo que está pasando.
Y esperemos que este próximo sínodo de la sinodalidad, que no va a destruir la iglesia en la práctica. Pidamos, queridos hermanos, pidamos ayuda, pidamos socorro al cielo, hagamos oración, hagamos limosnas, hagamos ofrecer misas si posible, caridades, ayunos. La situación es grave. El modernismo condenado, cloaca de las herejías, condenado por San Pío X, hoy dirige la Iglesia Católica. Las universidades, los seminarios, la Santa Sede, donde quiera estén esta gente. Son un puño, pero tienen el control. Y persiguen de una manera salvaje a todos los que levantan la voz para defender la sana doctrina. No les tengamos miedo. Son ellos los cismáticos. Cisma, el que corta. El que menosprecia el paso de la Iglesia Católica, su fe, su moral, su liturgia, todo, ¿qué es? Ningún reformador menospreció lo que la Iglesia siempre hizo. Al contrario, los herejes sí menosprecian lo que la Iglesia hizo, cortan con ella. Quisieron cambiar todo. ¿Qué frutos hay? Nuestro Señor dijo, juzguen el árbol por sus frutos. Hace unos 60 años los modernistas tienen el control absoluto de la Iglesia Católica. ¿Dónde están los frutos? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la juventud? ¿Cómo anda la vida social de los pueblos? La seguridad. Sí, ¿cómo andamos? Es fácil criticar a los que defienden la sana doctrina. Somos los auténticos modernos, hermanos. Un día alguien me dijo, tenemos que cambiar. Dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero te hago unas preguntas primero. Hace 2000 años Cristo dijo, ámense unos a otros. ¿En qué vamos a cambiar esto? Ámense unos a otros y vale hasta el fin del mundo. No matar, no robar, no fornicar, no adulterar, no mentir, no engañar. ¿Con qué vamos a cambiar esto? Ame a tu prójimo como a tú mismo. ¿Con qué vamos a cambiar esto? Confunden lo moderno científico técnico debido a la civilización católica, de hecho, con lo moral. La moral estamos en el cenit de lo moderno, hermanos. ¿Qué puede reemplazar el Evangelio? Nada, nadie. Entonces San Pío X hizo todo su posible para mantener la fe, comunicar la fe, defender la fe. Primero en los seminarios, universidades, después a todo el pueblo cristiano. Él mismo los domingos en San Pedro de Roma, después de las oraciones, juntaba el pueblo y lo catequizaba. Hizo un catecismo que lleva su nombre, el Catecismo Mayor de San Pío X. Catecismo Mayor de San Pío X, donde sintetizó toda la fe de la Iglesia. En 994 preguntas y respuestas. Habla de la fe, del credo, de la moral, de los sacramentos, de la oración, del pecado y las virtudes. Y después hay una segunda parte en este libro, síntesis de las fiestas, cada fiesta su significado y cómo prepararse a celebrarla bien, un resumen de toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y un resumen de la historia de la Iglesia. Es un tesoro. Él mismo dice, miren, escribió una encíclica especial sobre precisamente la doctrina, y dice, la actual depresión, debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, provienen principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. La actual decadencia de las almas, debilidad de las almas frente a los mismos pecados, del cual provienen muchos problemas, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. Dios mismo ya en la Biblia se quejaba siglos antes, no hay conocimiento de Dios en la tierra, y por esta razón la maldición y la mentira, el homicidio, el robo, el adulterio lo han inundado todo, y la sangre se añade a la sangre, por cuya causa se cubrirá de luto la tierra y desfallecerán todos los moradores. Cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, y bien, hay estos problemas. Queridos hermanos, les aconsejo este catecismo, y al inicio del catecismo tiene
la encíclica sobre el catecismo. Explica la importancia radical, importantísima, de conocer la doctrina cristiana sintetizada. Cuando hablamos de catecismo, no es el catecismo de unas 5 hojas de primera comunión de 5 años. Hay catecismo para todos. Catecismo de chicos, grandes, adultos y sacerdotes. Hay para todos.